Muy bien, ya hasta ahora vamos a tomar contacto con Radio Bío Bío, a conversar con Tomás Mochati como todas las mañanas, esta vez del discurso presidencial de anoche. ¿Qué sensación te dejó, Tomás? Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, algunas cosas relevantes del discurso, otras cosas más en materia política. A mí me pareció muy relevante el discurso. ¿Por qué? Fíjate, hubo algunas reacciones inmediatas al discurso de gente de la oposición. Por ejemplo, Gabriel Asensio dice, oye, ¿dónde están las medidas para los pescadores? ¿Dónde están las medidas de construcción de viviendas? ¿Dónde están las medidas concretas? No hubo medidas concretas, pero sí me pareció que este es un discurso relevante, la primera cadena nacional de Sebastián Piñera como presidente de la República, porque nos notificó a todos algo que suponíamos, ¿no?, por razones de lógica, que el programa de gobierno elaborado por el Grupo Tantauco hay que dejarlo de lado, que es tan grave, es tan inmenso, son tan inmensos los efectos del terremoto, el daño causado por el sismo, que las prioridades cambiaron. De hecho, habló ya Sebastián Piñera anoche, reiteró que son 30.000 millones de dólares los costos, es una cifra en realidad gigantesca, y dijo algo que me pareció muy importante, que tiene un fuerte compromiso con la política económica responsable, con el equilibrio fiscal estructural, con la competitividad, pero agregó una frase que a mí me parece que es la fundamental, o una de las frases fundamentales de esta locución de noche. Dijo que iba a haber una aproximación gradual a alguno de estos objetivos. Conclusión, cambian las prioridades. Chile, la promesa de que Chile va a ser desarrollado el 2018 comienza a alejarse definitivamente, va a ser en unos años más, porque el 2018 va a ser imposible. Chile es un país mucho más pobre. Y en tercer lugar, los equilibrios fiscales están en cuestión. Y lo que dijo Sebastián Piñera anoche es que va a haber equilibrios fiscales al finalizar su gobierno, pero no de inmediato. Por lo tanto, vamos a tener déficit fiscal, endeudamiento público, gasto fiscal aumentado, o sea, todo lo que se prometió ya no existe. Y dijo además que la reconstrucción de la infraestructura productiva ocupará los 4 años de su gobierno, por lo tanto nos notifica que este es un gobierno de reconstrucción y no de construcción, cambio total de objetivos. Algunos datos, por ejemplo, proyectos que estaban en el programa de gobierno y que ya no son prioridad: el Ministerio de Desarrollo Social, la extensión del postnatal, la depreciación acelerada para incentivar la inversión, porque tiene un altísimo costo, los liceos de excelencia, los 50 liceos de excelencia que tenían que comenzar en marzo del próximo año, en marzo de 2011, ya no van a ser en marzo del 2011, a lo mejor en este gobierno, pero más adelante. O sea, tenemos evidentemente un cambio de prioridades notable, y lo que hizo ayer Sebastián Piñera es decirnos, este gobierno ya no es el que prometí, sino que va a ser otro tipo de gobierno. Esto por una parte. Y siempre respecto de Sebastián Piñera, ayer hubo una vocería que fue lamentable, yo diría, de la vocera de gobierno Emma von Baer. ¿Por qué? Porque ella se refirió al que Sebastián Piñera no ha cumplido con su palabra de vender las acciones de LAN antes de asumir la presidencia de la República. Ayer reconoció que esto, antes de ayer, reconoció que esto era así, que no había cumplido con su palabra, pero ayer cambió el discurso y dijo que esto no es un problema del gobierno, sino que es un tema de privados. Dijo que desde el momento en que el presidente de la República da el mandato para vender las acciones, no es un tema del gobierno. Lo dijo 4 veces y está en un error fundamental, porque resulta que es un tema de gobierno porque fue una promesa del candidato para asumir el gobierno, no otra cosa, y en segundo lugar porque el que dio el mandato es justamente el presidente de la República, el actual gobernante, y en tercer lugar porque el mandatario tiene que dar cuentas al mandante porque no ha hecho las cosas. Entonces la verdad es que estas 4 veces en que repitió el mismo libreto Emma von Baer es de una falta de conocimiento absoluto sobre cómo funcionan las cuestiones jurídicas, cuáles son las relaciones entre mandante y mandatario, pero también sobre un desconocimiento total de lo que significa una promesa incumplida. Y por último, en materia política me pareció muy importante la declaración de la bancada del Partido Socialista pidiendo la libertad de los presos de conciencia en Cuba, todo esto a propósito de la muerte de Osvaldo Zapata Tamayo, de la detención de las mujeres de blanco en Cuba. Por primera vez en la historia, el Partido Socialista se refiere a Cuba en un tono respetuoso, pero criticando y pidiendo la libertad de presos de conciencia, o sea, de presos políticos. Recordemos que el Partido Socialista y la izquierda chilena, que fue una izquierda marxista, ha tenido una relación
muy ambigua con las dictaduras de izquierda. Nunca las ha condenado, jamás. Y ese ha sido un talón de Aquiles, especialmente con todo lo que sufrieron durante la dictadura militar. Por primera vez, Sergio Aguiló, que pertenece al sector más de izquierda del Partido Socialista, ha emitido esta declaración como jefe de bancada y realmente es notable y comienzan las cosas a sincerarse, posiblemente porque además el régimen de Castro es un régimen que está prácticamente en sus días finales, en su extinción. ¿Quiénes se quedan todavía apoyando a Cuba con todo? Bueno, los comunistas, a través de Guillermo Tellier, pero los comunistas ya son otra cosa porque prácticamente pertenecen ya a la prehistoria de la política en nuestro país. Quedan instalados estos temas terminando esta semana, Tomás, pero la próxima seguramente estarán en agenda también porque abren varios frentes para poder discutir. Muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, Carlos. Chao.